Hola, estamos en otra charla de café. Otra vez, pero esta vez con algo distinto. Tengo la alegría enorme de estar con el doctor Arturo Irarrázaval, que es fundador de Consultorios Oftalmológicos, un súper especialista en oncología ocular y patología retinal, muy admirado por mí. Y para mí, en esta charla voy a intercambiar con él y voy a aprender también, con lo cual para mí es una charla de café bastante especial. Espero que te guste el café y arrancamos. Disparo con lo primero, Arturo. El tumor ocular más frecuente, prevalente, en tu opinión y en la bibliografía, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, ahí hay una gran discusión. Sí, porque, no es inocente mi pregunta. Claro, una de las cosas es cuál es el más frecuente estadísticamente, y la otra es cuál es el que más vemos. Bien. De los malignos, el más frecuente estadísticamente es la metástasis, porque prácticamente el 5% de los pacientes que mueren de cáncer van a tener una metástasis en el ojo, pero la enorme mayoría pasan sin diagnóstico. Entonces, para nosotros la metástasis, si bien es algo común de ver, es mucho menos común de ver que el melanoma, que el melanoma sí es la madre de todos los tumores del ojo, intraoculares. Bien, como oftalmólogo, ¿cómo diferencia un melanoma de una metástasis? En realidad no se parece mucho, porque el melanoma de partida tiene, en la gran mayoría de los casos, 90-95% de los casos, tiene un color oscuro, o sea, es melanocítico, es pigmentado, es marrón, tirando a bastante oscuro. Las metástasis, la gran mayoría, son entre blancas, amarillentas, amarillo cremosa, cremosa anaranjada, pero están en los colores suaves. ¿Tá? Después, cuando uno le hace la ecografía, que es un instrumento fundamental para nosotros los oncólogos, es la fotografía y la ecografía, quitando nuestro cerebro, son los mejores instrumentos que tenemos. Y la ecografía, normalmente en las metástasis, en la gran mayoría, es de alta reflectividad heterogénea. En cambio, en el melanoma, en la gran mayoría de los casos, es de baja reflectividad y homogéneo. También tenés otra serie de parámetros, como por ejemplo, que una metástasis tiene una superficie muy irregular. Entonces eso uno lo ve en la ecografía, pero también lo ve muy bien en el OCT, que uno ve y tiene como curvitas en la superficie, como arrugas en la superficie. En cambio, el melanoma normalmente tiene una zona curva y además hay un tercio de los melanomas, cuando ya son más grandes, que rompen la membrana de Bruch y tienen la famosa forma de hongo. Claro. Pero eso es un tercio y hoy por hoy yo te diría que menos, porque estamos diagnosticando los melanomas cada vez más chicos. Ahora, el problema principal no es distinguir un melanoma de una metástasis, que para mí es obvio, es distinguirlo de un nevus. Porque en el fondo, un porcentaje alto de los melanomas en algún momento pueden pasar por nevus. Y el tema es, cuanto más chico lo agarremos, mejor la posibilidad de que el paciente sobreviva, que salve el ojo y que no tenga complicaciones graves con esto. Clarísimo. Cuando yo veo a un paciente y tengo la sospecha, bueno, ahora nos corrimos hacia el nevus, ¿no? Pero bueno, tengo un paciente con un nevus. ¿Cuál es el manejo que tengo que hacer? Claro. Bueno, eso es una pregunta excelente. Es una pregunta excelente porque yo te diría que es el tema donde yo más he hinchado a la juventud desde que empecé en oncología hace 20 y pico de años, en lo que más he hinchado yo. O sea, distinguir melanoma de nevus, o más bien, no llamarlo nevus, sino llamarlo lesión melanocítica pequeña. Bien. Porque no sabemos todavía el diagnóstico. Entonces, bueno, una lesión melanocítica pequeña, ¿cuándo es peligrosa? Cuando crece. Como no queremos esperar a que crezca, que siempre es una opción, pero no es lo ideal en un tumor maligno esperar a que crezca, obviamente, entonces que tenemos unos ciertos detalles, algunos aspectos de la lesión que nos indica si tiene mucho riesgo de crecer o no. Ahí se desarrollaron ya hace también 20 y tantos años, 30 años, se desarrollaron unas reglas mnemotécnicas que desarrolló Donald Gass en el Wills Eye Hospital con los Shields, en Francia con otros especialistas. Cada uno desarrolló una regla mnemotécnica para acordarse de todos los parámetros, que son varios. Sí. Bueno, y nosotros desarrollamos una también. En plena pandemia, cuando tenía mucho tiempo libre, sí, te escuché. Empecé a buscar, es clarísima, ¿qué puedo hacer para compararlo? Y salió la regla mnemotécnica que yo mandé, que es la de planetas. Entonces, si tiene pigmento naranja, sospechoso, la P del planeta. Si tiene líquido subretinal, la L del planeta. La A de ausencia de antigüedad, o sea, si tiene aspecto de una lesión nueva, es mucho más peligrosa. La N de cercanía con el nervio óptico. La T del tamaño. La E primero de la ecografía hueca de baja reflectividad.
la T del tamaño más de 2 milímetros y la S de sintomatología. Una cosa es la sintomatología, para aclararla, yo nunca me refiero ahí a la agudeza visual. Porque la agudeza visual, si uno tiene un nevus, si tiene un hemangioma o cualquier lesión que uno tenga en la mácula, la agudeza visual va a disminuir. Entonces yo le doy mucho más importancia a tener fosfenos, metamorfopsia, algo que indique que es más reciente, ¿ah? No algo tan antiguo como es simplemente una disminución de agudeza visual. Ahora, esto no es matemático, entonces nosotros vemos estas lesiones y muchas veces tenemos 3 signos de riesgo y yo digo, pero es un melanoma. De acá a la China es un melanoma. Y otras veces tengo 6 signos de riesgo y sin embargo digo, esto no me parece un melanoma. Ahora, si la lesión es muy chica y no estoy seguro, yo prefiero esperarla. Pero no recomiendo hacer eso a gente que no sea experta. Claro. ¿Por qué? Porque uno no distingue bien. Entonces, así como yo no distingo bien si una eruptiva es una enfermedad para mi nieto, una enfermedad importante o no, y si yo tengo la sospecha que puede ser algo, le digo a mis hijos, llevarlo con un especialista, llevarlo con un pediatra, porque yo no soy especialista en esto. Bueno, yo digo lo mismo con un nevus. Si el nevus tiene alguna característica sospechosa, no te quedes con él. Mándalo a alguien que lo sepa evaluar. Cuando vos sabes evaluarlo, una comparación que vos la debes haber oído porque la hago siempre, lo hice con muchas cosas distintas, pero ahora en los últimos años es con pájaros. Si yo te muestro una paloma, vos siempre sabés que es una paloma. Sí. Todo el mundo distingue una paloma, no necesitas prueba, no necesitas anatomía patológica, no necesitas un experto, todo el mundo conoce la paloma. Ahora, si yo te muestro un sirirí, si yo te muestro un, no sé, algún pájaro raro, no todo el mundo lo va a distinguir y la enorme mayoría no va a tener ni idea qué pájaro es. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que el ornitólogo lo distingue a todo. No necesita matar al pájaro, no necesita cazarlo, mirándolo de lejos y con binoculares lo distingue. Nosotros mirando un tumor normalmente lo distinguimos. No te digo que sea una ciencia exacta, esto es más bien una artesanía. Cuando uno tiene el manejo de esto y los conoce, normalmente casi no hacemos biopsias. Los marcadores son... Los marcadores son clínicos. Tenemos una gran ventaja, que eso es una trampa que tenemos los oftalmólogos, que los tumores se ven a simple vista solamente en piel y en el ojo. Sí, Que claro. en todos los demás órganos del cuerpo los tenés que imaginar con estudios que son muy inexactos, como el PET, la tomografía computada y ecografía, etc. Para darte una idea, yo creo que el 90% de los tumores que yo diagnostico en el ojo, un PET no los distingue, no los encuentra. Y dice paciente libre de lesiones. Y eso no es así, son lesiones detectables. Nosotros detectamos lesiones que son totalmente planas y la vemos y te digo, bueno, esto es un nevus, o parece un nevus, o quizás sea un melanoma que recién está empezando, pero la vemos. No hay ningún estudio, a veces ni siquiera la ecografía, que los distinga. Entonces, por eso es importante hacerse el ojo clínico. Entonces, ante la duda, pregunta. Yo lo que le digo siempre a los médicos jóvenes, no me manden todos los pacientes, ni a mí ni a ningún especialista, mándenos fotos. Yo les digo si vale la pena o no mandarlo. Si me manda la foto, si le hiciste un OCT, si le hiciste una ecografía, yo te puedo decir, este paciente, hacelo viajar. Me da lo mismo que viva en Calamuchita o que viva en la capital federal. O sea, a mí de repente los pacientes se me quejan por la distancia que viajaron, pero se distinga más se queja más un paciente que tiene catarata, que viene de Pilar, que un paciente que tiene un melanoma que viene de Sí, sí, lo de que Calamuchita fuera. o cualquier otro lugar. Y en cuanto a los tratamientos, Los tratamientos, bueno, ahí depende por supuesto del tumor, pero el melanoma en general, el tratamiento cuando podemos, cuando el tamaño es adecuado, siempre el tratamiento electivo es braquiterapia. O sea, braquiterapia es braqui significa corto ajá, y terapia, tratamiento, o sea, un tratamiento corto. Es porque usamos un producto radioactivo, que es el yodo 125, que es el que tenemos disponible en Argentina y que además yo lo considero el mejor que hay, y que tiene un alcance corto, tiene un alcance de 10 a 13 milímetros, no más que eso. Entonces un tumor que tiene más de 10 milímetros de altura, que parece chiquitito para el cuerpo, pero en realidad es casi la mitad del diámetro del ojo, exacto. ese paciente lo podemos tratar hasta 10 milímetros. Arriba de 10 milímetros ya normalmente no lo tratamos, sacamos el ojo. Y por otro lado, ¿Porcentaje de efectividad? el porcentaje de efectividad en nuestras manos hemos tenido un 97% de control del tumor. Hemos tenido 3% de tumores que han vuelto a crecer. Y 3% en general han sido tumores que son parapapilares, o sea, que están ubicados en lugares muy difíciles, que es más difícil aplicar la radioterapia. ¿Ah? Pero es muy efectivo y lo bueno de esto es que tiene casi, en cuanto a las metástasis de largo plazo, o sea, cuando uno lleva 15, 20 años, ya está muy estudiado y publicado eso, después de 15, 20 años del tratamiento, el porcentaje de metástasis con la enucleación,
o sea, eliminando el ojo o con la braquiterapia, es exactamente lo mismo. Es interesante lo que Es dices. interesante porque además prácticamente el 75% de los pacientes conservan algo de visión útil. Visión útil llamamos desde distinguir los dedos para arriba, porque un paciente que puede caminar sin llevarse los muebles puestos, para él es una diferencia enorme con estar ciego. Ese no es una visión socialmente Claro, lo que llamamos visión de deambulación. de Le deambulación. permite caminar. Claro. Y hay que tener en cuenta que, casualidad o estadística, prácticamente el 10% de los pacientes que yo he tratado, ese era su mejor ojo, el ojo del tumor. Ya sea porque tuvieron un accidente, porque tenía una enfermedad de nacimiento, por lo que fuera, pero era su mejor ojo. Entonces, hay muchos casos que uno tiene pacientes que uno dice, no, no vale la pena, igual no va a quedar bien, y después se convierte en su mejor ojo porque tuvo una trombosis, un desprendimiento de retina, un accidente, lo que fuera. O lo que fuera. Entonces, hay que defender el ojo, aunque no sea bueno. Es interesante. Para ir terminando, en cuanto a los retinoblastomas, Claro. Los retinoblastomas ya son tumores de niños específicamente. Sí. O sea, si a mí viene alguien de 20 años con una lesión, no estoy pensando en retinoblastoma. no, claramente. Existe una excepción. No, estaba pensando en de la largo- población infantil, Claro, ¿no? pero son de niños y muchas veces de niños recién nacidos. Ahí yo te diría que el principal signo de riesgo, y eso yo no me dedico a retinoblastoma. Ahí la gente del Garrahan y otras personas son mucho más expertas que yo en eso, pero yo lo puedo diagnosticar perfectamente bien. Pero lo principal es enseñarle a los pediatras a buscar el reflejo rojo. Claro, a eso me refería. Yo creo que, por lo menos en mi corta experiencia y por lo menos el screening que yo puedo hacer es retinoblastoma, niño, recién nacido, reflejo rojo, que es lo que te permite distinguir, Claro. y de ahí a la derivación. Y es lo único que yo en mi pequeña expertise puedo saber. Pero de lo que es tu sapiencia, en el mundo de la oncología, ¿cuál es el pronóstico que tiene el tratamiento del retinoblastoma? Hoy en día el pronóstico es muy bueno, bien tratado y agarrado a tiempo. Sí, como todo. Yo me acuerdo que hace unos años estaba en un curso de retinoblastoma y que, bueno, como puede pasar a veces en nuestro país, a veces invitan a cualquiera al curso. Entonces estaba dando una persona más o menos conocida y decía que igual los pacientes con retinoblastoma prácticamente el 100% se van a morir por complicaciones de la enfermedad. Y yo veía que estaba frente a mí. Interesante el comentario. Claro, estaba frente a mí la doctora Fandiño, experta en el tema. Expertísima. Y no levantaba la mano porque es muy tímida. Muy correcta. Y bueno, Adriana. a mí se me subió la espuma a la cabeza, cosa que me suele ocurrir. Erró el vasco. Y levanto la mano y digo, mira, me gustaría una aclaración sobre esa cifra de la doctora Fandiño, porque yo tenía entendido que el 95% se salva. Bueno, hoy es mejor que eso. Hoy es más del Sí, yo tengo 95%. entendido que la sobriedad es muy buena, el Es muy pronóstico buena. es muy bueno. Por supuesto, como todo, ¿no? Sí. Con el diagnóstico, un buen pediatra, Claro, yo te etcétera. diría que el mayor peligro en Argentina hoy en día, porque eso lo estaba manejando muy bien, en algunos casos a nivel privado, pero mucho en el Garrahan también, son los problemas sociales. Las huelgas, los paros y qué sé yo qué. Porque de repente un chico que venía... La no sé, atención, decimos. Claro, un chico que venía de Bahía Blanca y se hace el viaje para venir a atenderse a Capital Federal y no le pueden hacer el control y se vuelve, capaz que vuelve dentro de 6 meses. Y el retinoblastoma es un tumor muy agresivo. Es muy agresivo, muy invasivo, Y muy el rápido. crecimiento de muy rápido. Sí, Muy sí, rápido sí, y sí. te lleva a la muerte. Sí, pero no solamente pasa en Argentina, pensá que Sí, a nosotros claro que sí. nos escuchan y nos ven de De todas todos partes, lados, claro. Y uno lo escucha con colegas de todas partes de Claro, Latinoamérica y pasa claro. No. que un paciente que perdió la consulta hoy y vuelve en 6 meses, Claro. el retinoblastoma es totalmente distinto. Eso pasa prácticamente en todas las áreas de la oncología, y en otras partes de la medicina también, por supuesto, pero en la oncología, bueno, uno se juega la vida, que es mucho más que un órgano a veces o que una función. Absolutamente. Pero sí, es una cosa importantísima. La otra vez me decían a mí, no, bueno, pero en Brasil tienen una excelente medicina, no sé qué, sí, en algunas zonas sí, pero en la Amazonia no hay un solo oncólogo ocular y muchos de los otros tampoco están. Claro, Y la como eso, accesibilidad, medicina y la accesibilidad. O sea, nosotros en un momento estábamos recibiendo pacientes de melanoma, por ejemplo, de todo el sur de Latinoamérica, o sea, de Ecuador para el sur, Para abajo. incluido algunos pacientes de Brasil, de Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, Perú, venían a tratarse con nosotros. Así que lamentablemente eso con la pandemia cambió bastante porque todo el mundo se las tuvo que arreglar con lo que tenía y mucha gente empezó a hacer otros tratamientos alternativos que no son muy buenos. Y es importante que uno lo diga. Hay tratamientos alternativos que juegan un poco con la Claro. expectativa del paciente, Claro. con el bolsillo del paciente, Claro. y la efectividad no es Sí, buena. lamentablemente si uno en teoría un melanoma
podría hacerle una gamma knife, o sea, radiación externa dirigida, Sí, pero no habías tiene la comentado. misma efectividad, salvo el proton beam, que no hay en Argentina y no hay en Latinoamérica para el caso, no tiene la misma efectividad. Entonces, produce mucho más daño y produce mucho menos beneficio. Entonces, los lugares que mejor lo hacen, quizás salvan el 75% de los ojos. Claro, y no vas a comparar con la No estadística. podés comparar con la Claro. estadística que tenemos. Ojo, no es la estadística mía, es la de todo el mundo que hace bien las cosas en Sí, el sí, resto del el mundo. cohorte Claro, de toda esas la son las experiencia mías, pero es más o publicada. menos lo mismo. Si no es 97, es 95, 94. Sí, No, bueno, no hay arriba de mucha 90. diferencia. Arriba de 90 es seguro. mucho más que Sí, 75. sí, mucho mejor. Cerremos. El mejor consejo que te dieron en tu vida de oftalmólogo. De oftalmólogo, ¿Quién? yo creo que el mejor consejo que me dieron fue Sí. que Ricardo Dodds me dijo una vez, si se te presenta una oportunidad, agárrala. Oh, eso es de oro. En primer año Y viniendo de me Ricardo. agarró en el centro Malbrán, necesitaban a alguien que haga ecografía para reemplazar a Tilio Lombardi, Sí. que era uno de los pocos que hacía bien ecografía en Argentina. Sí. Y a Tilio Lombardi me agarró a mí. Y yo lo encontraba aburridísimo hacer ecografía, pero me metí de cabeza. De ahí nací, de ahí terminé en oncología y en retina. Y la segunda vez que pasó eso fue cuando Miguel Materín, que se había formado en oncología ocular, que era socio mío, decidió quedarse a vivir en Estados Unidos en plena catástrofe del 2001. Yo dije, aquí queda un hueco, me meto en oncología. Y son las Y cosas mira. que terminé metido, pero por decisiones personales y oportunidades que se dieron. Si Cuando uno viste dice una tiene mala oportunidad, suerte, sí. la frase que yo uso mucho con todos los jóvenes, uno puede tener mala suerte, pero si no compras un boleto de la lotería, nunca la vas a ganar. Si no pateas al arco, nunca vas a meter un gol. Entonces, cuando se te presenta una oportunidad, jugate. Lo peor que te puede pasar es que no te Lo salga. peor, pierdas tiempo, que me ha pasado varias otras cosas Sí, también. a mí también. Pero no es tanto perder tiempo como tener un camino por delante. Sí, como yo digo, prefiero arrepentirme de lo que hice, Toda la no de lo vida. que no hice. Toda la vida. Sí, coincido. Me encantó. Hacemos un brindis del café. Hasta otra charla de café. Y muchas gracias por la invitación. Es un placer.